Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. No hay duda de que la noticia del momento es el rompimiento del presidente Gaviria con el señor Gustavo Petro y sobre todo con su vicepresidente candidata. Uno se pregunta si en una visita que se hace en plan de cortesía para seducir, para atraer, le meten al invitado semejante insultada, ¿cómo será la señora con poder? ¿Usted se imagina, Demar? Pues doctor Fernando, creo que muy mal le cayó a Gustavo Petro su propia fórmula vicepresidencial. Ayer que tan solo había pasado un par de minutos convertida en fórmula, cuando ya estaba cometiendo tremendo error que además le va a costar a Gustavo Petro algo que quería y era el apoyo de César Gaviria a su causa de la Colombia humana. César Gaviria está muy herido, evidentemente, y es que Francia Márquez diga que el problema es la personalidad de César Gaviria es un real insulto, independiente de lo demás que hubiera querido decir, pero no es forma, ¿no? Nadie pide un favor con una piedra en la mano. Bueno, nadie excepto doña Francia Márquez y Gustavo Petro. Que tampoco hiciera mucho Gustavo Petro por mejorar lo que ya había dicho Francia Márquez, ¿no? Porque Gustavo Petro reaccionó y no reaccionó, a mi modo de ver tampoco lo hizo bien, lo hizo indignado ante lo que ya había dicho César Gaviria. ¿Qué es lo que dice Gustavo Petro? Dice, no quiero descalificar personas cuando sé que Colombia necesita el camino de las rectificaciones. Reconocemos a César Gaviria la persona en la que el Partido Liberal ha designado su vocería. Esperamos que el liberalismo se apreste al camino de las reformas que necesita Colombia. De alguna manera lo aparta y dice, lo que me importa a mí son las bases del liberalismo, no interesa qué diga o piense don César Gaviria. Así que creo que después de esta declaración de Petro, mucho menos habrá posibilidad alguna de que se recompongan las cosas. Gustavo Petro, que había logrado un acercamiento con César Gaviria importante y que estamos en un momento en el que Federico Gutiérrez y Gustavo Petro están buscando conformar las alianzas necesarias para poder llegar a la presidencia. Ave María, por Dios, pero yo insisto, si esta señora es así, cuando no tiene poder ninguno, ¿cómo será con el poder en la mano? Si es maleducada, grosera, altanera, agresiva, en plan de seducción y de conquista, ¿cómo será en plan de controversia o en plan de gobierno? Me parece que, y aquí no, ni más faltaba conocer de abogado, doña Francia Márquez no lo necesitará, pero me parece que es toda una estrategia política posar precisamente de eso que usted está diciendo, doctor Fernando, para despertar en algunos la solidaridad, o van a decir que porque ella no tenga una forma adecuada de expresarse, es la víctima del sistema que la oprime. De hecho, esto me ha dejado a mí con los pelos de punta. Yo había escuchado esto de la multiplicación de los panes y los penes en el caso del señor Nicolás Maduro cuando trató de hacer algo del lenguaje inclusivo, pero la verdad no pensé que hubiera alguien que se atreviera a más que eso. Pues sí, sí hubo alguien que se atrevió a más. Ella es Francia Márquez ayer. Esto fue lo que escuchamos esta mañana y que aquí les vuelvo a presentar a ustedes. Queremos que como colombianos y colombianas, todos, todas, todes, podamos vivir sabroso en este país. Va a ser muy difícil vivir sabroso, doctor Fernando, cuando ahora nos imponen la idea de que somos todos, todas y todes. Y todes, hágame el favor, No, pues la o sea, señora, hágame el favor, la fórmula que consiguió Gustavo Petro para que lo acompañe en las elecciones. Usted ha oído hablar de una de las novelas más famosas de Goethe, que se llama Las afinidades selectivas. claro. Uno se reúne con las personas que se le parecen, con las personas que coinciden con su manera de ser, de manera que no saquemos en limpio a Gustavo Petro que esa visita tuvo que ser programada entre los dos y entre los dos se tuvo que planear qué era lo que le iban a decir al señor Gaviria, a quien acusan de todo, entre otras cosas lo acusan de neoliberal. Y yo me pregunto si esta señora sabrá qué es el neoliberalismo. Sobre eso tendremos que hablar, vamos a ver si para mañana hacemos una nota editorial sobre el neoliberalismo,
pero eso lo toman como el peor insulto que se le puede hacer a un ser humano. Es que usted es neoliberal. No, insulto de verdad, usted es comunista, usted es guerrillero, usted es pendenciero, usted es pues tantas cosas como se le pueden decir a Gustavo Petro. Ser neoliberal no es un delito, al contrario, el neoliberalismo le devolvió al mundo la dinámica económica y a varios países los rescató de la miseria. Bueno, pero ese es otro tema por ahora. Por ahora digo, lo que debemos considerar es que la fórmula presidencial de Gustavo Petro no es bien educada. Y habla usted ahora de la arrogancia de Claudia López. Ay, sí, señor. Pero pues se conoce desde hace rato. ¿Qué le pasó ahora? Pues ahora resolvió decirle más o menos despistada a una madre de familia que le reclamaba a ella por un tema de rutas escolares en Bogotá. Escuche usted cómo le habla a esta ciudadana. Esto no es la primera vez. Ya ella le había dicho a una señora muy cerca de la Catedral Primada de Bogotá, en el centro exactamente, muy cerca, inclusive a su propio despacho en la alcaldía. Trabaje, su merced trabaje, cuando la señora en medio de la pandemia le decía que dónde estaba la presencia de la alcaldía para ayudarle a los vendedores ambulantes. Escuchemos qué fue lo que pasó ayer y esto es lo que ha despertado tantas críticas de nuevo a la alcaldesa. Nosotros no nos han dado respuesta, queremos una respuesta. Adentro no hablaron nada de rutas. ¿Qué nos dijeron? A ver, ¿qué solución nos da? Bueno, como no estaba y está hablando sin saber, su merced, aquí fue mucho gusto el subsecretario de Educación. A ver, subsecretario, ¿dónde está? ¿Dónde está el subsecretario? Las rutas. La alcaldesa simplemente se pone los guantes, se arregla el casco y se monta en su bicicleta y se va. Pues todo tipo de críticas le ha llovido a Claudia López, quien uno pensaba que era un poco más, voy a utilizar una palabra que no me gusta de hecho, que era un poco más empática con la gente. Bueno, Claudia López es así y es así desde el comienzo, de manera que no tenemos de qué quejarnos, distinto de haber contribuido con nuestro voto activo, pasivo, a la elección de Claudia López como alcaldesa de Bogotá. Muy bien, Antonio Navarro se le enfrenta a Petro. Sí, son los dos sobrevivientes del M-19 y de ese movimiento guerrillero. Antonio Navarro mucho más sensato. Él estaba, por ejemplo, en Cuba cuando el M-19 invadió el Palacio de Justicia y asesinó a los magistrados. ¿Qué pasa ahora entre Antonio Navarro y Gustavo Petro? Pues vea que por fin una voz que lo conoce muy bien, a Gustavo Petro, se sale a decir cuántas verdades. Mire, doctor Fernando, esto arranca porque el señor Gustavo Petro ha repetido hasta el cansancio de su presunta o supuesta participación de manera oficial en la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, en medio de su libro, recuerda usted un libro que publicó hace muy poco, que se llama Una vida, muchas vidas, publicado el año pasado, el señor Petro dijo que él participó en la Asamblea Constituyente. Pero Antonio Navarro, que es el único presidente con vida de la Constituyente, recuerde que estaba Horacio Serpa y estaba el doctor Álvaro Gómez Hurtado, el único que queda de los tres con vida, pues decidió salir al frente y decir lo siguiente: puede que hubiera asistido a algunas sesiones, pero no como integrante de ese cuerpo constituyente. De esta forma, pues desmiente a Petro, quien ha resuelto decir últimamente que él hizo parte de la constituyente, al punto que hace muy poco había escrito un trino que decía: en la Constitución de 1991 defendimos con fuerza, y así quedó como mandato constitucional, la libertad de cultos. Nadie será perseguido por sus creencias. Fui coherente con ese principio en la alcaldía de Bogotá y lo seré si el pueblo quiere que sea presidente. Pues nada, Navarro Wolf simplemente le recuerda a él que él nunca fue parte de la constituyente, como lo trata de hacer ver en sus publicaciones. Pero como lo sabemos todos de mar, es que la constituyente no fue en el siglo antepasado. La constituyente la vimos reunirse, deliberar y salir con lo que salió, con esa constitución del 91, que es todo menos una buena constitución que ha sido reformada tantas veces, que demuestra sus muchísimas fallas.
pero Gustavo Petro no estuvo ahí, jamás, jamás. Él lo dijo, lo dice, es un mentiroso compulsivo. Él no estuvo en la constituyente. Antonio Navarro tiene toda la razón al recordárselo. Bueno, mientras la reunión entre Gaviria y Petro terminó en lo que terminó, ¿cómo fue el final de la reunión entre Federico Gutiérrez y el partido de la U? Pues la reunión salió muy bien para Federico Gutiérrez y para eso parte del equipo Colombia, porque recuerde que hace parte de la coalición Dilian Francisca Toro. Escuchemos qué ocurrió al final de la reunión y cuál es el anuncio que hace Dilian Francisca respecto de Federico Gutiérrez. Hoy en nuestra bancada del partido de la U, que somos Equipo por Colombia porque estamos trabajando en equipo para transformar a Colombia, invitamos a Fico, nuestro candidato a la presidencia de la República. Le expresamos nuestras propuestas con respecto a las transformaciones sociales, económicas, ambientales y la paz con enfoque territorial que queremos el partido que se implementen para poder lograr disminución de pobreza, de desigualdad, con enfoque regional desde donde se construye el país, desde nuestras regiones. Pues el final de la reunión terminó con una serie de solicitudes que le hace la bancada del partido de la U a Federico Gutiérrez, una agenda programática que es lo mismo que hará César Gaviria con su bancada para presentarle a Federico, y en caso de que Federico Gutiérrez lo acepte, pues ese será uno de los primeros y más fundamentales pasos para decirle que lo apoyan. Ayer terminó la reunión con el anuncio de que el candidato a la presidencia de la República por el partido de la U evidentemente es Federico Gutiérrez. Bueno, pero Federico Gutiérrez es candidato a ser presidente de la República, no candidato a ser el Congreso de la República, que es el que hace las leyes. Me parece que se están equivocando de destinatario. Claro que como presidente tiene una función como colegislador. El presidente es colegislador, pero no es el legislador. Las leyes las hace el Congreso. El presidente de la República interviene en lo que debe intervenir, que es proponiendo proyectos. Eso sí lo puede hacer, puede proponerle los proyectos al Congreso, puede intervenir en sus discusiones a través de sus ministros, tiene la obligación de sancionar las leyes una vez que han sido aprobadas o la obligación de llevarlas a la Corte Constitucional si tiene dudas sobre su legitimidad constitucional. Bueno, pero quien hace las leyes es el Congreso de la República. En todo caso, le están pidiendo esta vida y la otra al señor Gutiérrez, pero él es un hombre bien educado y es un hombre objetivo y que tiene puestos los pies sobre la tierra y que sabe cuáles serán sus facultades y cuáles no serán sus facultades. En fin, son los avatares de una política muy complicada que es la que se está desarrollando en estos días. Bueno, ¿qué más nos cuenta Ademar? ¿Qué más les cuento? Pues, doctor Fernando, muchas cosas. Entre otras, Daniel Quintero está preocupado. La Fiscalía acaba de anunciar que le compulsó copias por abuso de autoridad. Y esto tiene que ver con un análisis que se hizo de una denuncia presentada por el abogado Julián Quintana, apoderado del exgerente de Empresas Públicas de Medellín, Álvaro Guillermo Rendón, en un proceso que se denunció ante la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y pues ordena que se le haga una compulsa de copias a Daniel Quintero. La orden lo que está buscando en estos momentos es que se investigue, si así lo considera el fiscal, a que allegue la compulsa de copias por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario. Esto tiene que ver con una indagación por injuria y calumnia agravada en el que el ex gerente de EPM señala que el mandatario hizo señalamientos infundados y mentirosos en su contra. Pues vamos a ver en qué termina eso, que seguramente pues no terminen mucho porque ya sabemos cómo funciona la justicia en Colombia. Bueno, el sector productivo le pide a la JEP que lo reconozca como víctima del conflicto. ¿Es que hay alguna duda? Si alguien ha sido golpeado en el conflicto es el sector productivo del país, pero yo no sé por qué haya que hacerle estas peticiones a la JEP. La JEP, se sabe, es una organización formada por comunistas, elegida por comunistas, que tiene una misión que es absolver a los miembros de las FARC
y condenar a los miembros de la fuerza pública. Esa es la JEP. Yo no sé por qué le piden tantas cosas, unas que se sabe que no va a hacer y otras que no puede hacer de ninguna manera. En todo caso, el sector productivo está pidiendo lo obvio, y es que lo declaren víctima del conflicto, porque es una víctima directa del conflicto que hemos vivido y de los ataques violentos que contra los empresarios y contra las empresas ha elevado al duro campo de la realidad el partido de las FARC, y las FARC mismas, y el ELN y el EPL, todos se han estrellado contra el sector productivo. Han puesto bombas, han secuestrado a los dirigentes del sector productivo o los han asesinado. Esa es la dolorosa historia de Colombia. Quienes son las primeras víctimas del conflicto son los miembros del sector productivo de la nación. No hay duda, ¿no es cierto? De acuerdo, doctor Fernando, con Fecámaras, el 95% de las personas en Colombia que son emprendedores, microempresarios, pues son pequeños y medianas empresas que tuvieron la peor parte de todo esto, y es que fueron objeto de extorsión, objeto de secuestro y objeto de asesinatos por parte de los terroristas de las FARC, del ELN y de los mismos paramilitares. Entonces, pues es increíble, como usted lo dice, que tengan que solicitarle a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero evidentemente ellos de oficio no iban a asumir el asunto y no iban a salir a respaldar a un sector tan importante como el sector productivo en este asunto. Ya veremos, tendremos que hablar con la gente del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, donde está el informe, porque ellos fueron parte de esa elaboración del informe, para pedirle a la JEP que arranque el macrocaso, que lo abra por lo menos. Pero pues es la JEP, así que vamos a ver con qué sale. El Instituto de Ciencia Política, creado por ese gran colombiano que fue Hernán Echavarría Olózaga, descanse en Dios. ¿Y cómo es la historia de que Enrique Gómez pide reprogramar la diligencia con Piedad Córdoba ante la JEP? Piedad Córdoba fue a la JEP y no dejaron entrar a la familia Gómez, que es la directamente perjudicada, dañada, golpeada con el asesinato vil del que fue víctima Álvaro Gómez Hurtado. Ahora, ¿qué quieren? Pues, doctor Fernando, la diligencia estaba programada para llevarse a cabo con la presencia, como corresponde, de las víctimas, y en este caso el doctor Enrique Gómez Martínez, candidato presidencial de Salvación Nacional, pues es víctima directa de los hechos. La diligencia estaba programada para el día de hoy a las 8:30 de la mañana, y el doctor Enrique Gómez Martínez envió una carta, un memorial a los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde les pide que se aplace, se reprograme esta diligencia en la medida en que él tiene una condición múltiple, ¿no? Él es jefe de su partido Salvación Nacional, candidato presidencial de Salvación Nacional, víctima en el proceso, abogado de la familia, y en ese orden de ideas él pide que a la JEP que se reprograme esta diligencia para posterior al evento electoral presidencial en Colombia, y asimismo se puedan sentar con tranquilidad para poder contrainterrogar, como corresponde, a Piedad Córdoba ante las afirmaciones que había hecho, donde Piedad asegura que fueron las FARC las que asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. Pero ella no tiene nada que ver con las FARC. Ella sabía, pero es que cualquiera se entera. Ella no es simpatizante, pero lo sabía todo, de manera que nosotros sabemos exactamente qué han hecho las FARC, porque nos han dicho de amigo a amigo qué es lo que han hecho. Válganos Dios, válganos Dios. De manera que Piedad Córdoba no tiene nada que ver con las FARC, pero se presenta a declarar respecto del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado para sostener que fueron las FARC los que lo cometieron y no quienes lo cometieron de verdad. El establecimiento del que hablaba Álvaro Gómez Hurtado en sus últimos artículos de prensa, que ahí quedaron para la historia, antes de que fuera asesinado en las puertas de la Universidad Sergio Arboleda, de la cual él fue fundador. Entonces,
Enrique Gómez pide reprogramar esa diligencia ante la JEP, que es la organización comunista creada por comunistas, dirigida por comunistas, para ponerse al servicio de las FARC y para dedicarse a la persecución de los miembros de la fuerza pública. Es así, ¿no? Sí, señor, es así. Y Muy lo bien. que faltaba ayer, integrantes de la primera línea, que yo no entiendo cómo le llaman a estos colectivos de protesta o cosas por el estilo, no, estos son criminales. Decidieron atacar un colegio en el sur de Bogotá, donde hay unas denuncias de presunto abuso sexual por parte del cuerpo docente a una persona menor, a un niño de 5 años. La justicia será el que tenga que determinar esto, pero estos salvajes han llegado y han prendido fuego al colegio. Con los niños adentro. Pues con las directivas y con la gente que pudiera haber adentro, ¿va? Esto es Qué una horror. cosa muy, muy complicada, o sea, A ver, lo primero fue meterse a la Catedral Primada a gritar, no sé por qué no terminaron haciendo cosas peores, y ahora resulta que van a un colegio y por las presuntas denuncias, que vuelvo y digo, esto es un tema que tiene que dirimir la justicia, actúan tomando medidas, vías de hecho, y le prenden fuego al colegio. Muy preocupante, y estos son los de primera línea que ya sabe usted con quién van y a quién apoyan políticamente. Mire usted lo que son las cosas de la vida. Hoy juega Colombia un partido del cual depende en medida importante la clasificación de Colombia al próximo Mundial de Fútbol. Estamos en época de fútbol y los futbolistas están siendo víctimas de estos de la primera línea, de estos salvajes, de estos criminales. Faustino Asprilla es un hombre de empresa y con todos los defectos que se le puedan atribuir es un creador de empleos, es un hombre dedicado a su trabajo y bueno, ha sido víctima de ataques de estos bandidos. Eso es una cosa muy dolorosa. Él ha dicho Queríamos que tenerlo. sí, que lo van a tener que matar antes de que él salga corriendo, dejando sus cosas, dejando su trabajo, porque pues esta no es la primera vez, doctor Fernando, le ha venido denunciando ataques sistemáticos en contra de su finca, en contra de sus trabajadores, y el último episodio, o el más reciente más bien, que le tuvo que vivir, fue el pasado 13 de marzo, en medio de la jornada electoral en Colombia. Unos bandidos entraron a su finca, que se encuentra ubicada en Tuluá, en el departamento del Valle. Amordazaron a los trabajadores, muchos de ellos personas mayores que él tiene como empleados, mayordomos y demás. Robaron herramientas, intimidaron a los trabajadores, y pues ya está cansado de que le estén atacando y no hay quien haga nada. Pareciera que no existe la seguridad para el Tino Asprilla. No se ejerce autoridad en Colombia, es lo que Faustino Asprilla quería decirnos. Lamentablemente no lo encontramos disponible en la mañana de hoy y seguiremos hablando sobre el tema. Bueno, Demar, habló el arzobispo de Bogotá. Será sobre la invasión a la Catedral Primada por parte de unos salvajes que irrespetaron la fe religiosa de millones de colombianos que seguimos los lineamientos de la Iglesia Católica en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestra vida. Se pronunció el arzobispo de Bogotá, estaba muy calladito. Pues yo no sé, le voy a leer porque además es muy corto lo que ha dicho el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda. Los actos de irracionalidad que se vieron en la Catedral de Bogotá son signos lamentables e inaceptables. Aún así, seguimos amando también a quienes nos hacen daño. Les ofrecemos un amor con dignidad, sin odio, como lo vivió y nos enseñó Jesucristo el Señor. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es lo que ha dicho Luis José Rueda, el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Muchos dicen, nos quedó debiendo alguna cosa mucho más enérgica en contra de estos actos vandálicos, porque esta vez fue meterse a gritar y a leer unas consignas. Más adelante, ¿qué van a hacer? Es que como cristianos está bien que perdonen a los que nos ofenden
y si nos pegan en una mejilla tenemos que poner la otra. Son los mandamientos inolvidables de Jesús, dirigidos a sus seguidores, a los apóstoles. Pero eso es una cosa. La otra es que hay unas reglas que hay que respetar. Es que hay un código de derecho canónico que tiene que ponerse en vigencia. Es que la Iglesia tiene unas sanciones para quienes cometen estos actos. Y el arzobispo de Bogotá no dice una palabra sobre el particular. ¿Dónde está la excomunión? O la excomunión no existe, monseñor. La excomunión no existe. Como hay que perdonar, entonces olvidémonos de la excomunión y olvidémonos de las sanciones que la Iglesia le impone a quienes la atropellan. Ese es un pronunciamiento bastante preocupante y porque nos suena como a invitación para que se repitan los acontecimientos de la catedral privada. Haga lo que le dé la gana, desocupe la catedral, injuria a la gente, lance proclamas deshonestas, vulgares, inaceptables desde todo punto de vista, desde las bancas de la Iglesia, que no pasa absolutamente nada. Esté tranquilo porque ponemos la otra mejilla para que usted haga lo que le dé la gana. La gente con esto pues dejará de ir a la misa porque le parecerá muy peligroso que en la mitad de la celebración irrumpan los encapuchados y si ya hicieron lo que hicieron, de ahí en adelante lo que les dé la gana. ¿No será así? Pues es la sensación que queda, doctor Fernando, y bueno, esperemos por lo menos que haya fuerza pública presente para que se evite, porque no tengo duda que lo repetirán cuantas veces les venga en gana. Bueno, el arzobispo de Bogotá se ha pronunciado de una manera que nos parece muy poco apropiada para la gravedad de la situación. ¿No es cierto? Doctor Fernando, a esta hora van llegando noticias de lo que ha sido la reunión de los líderes de la OTAN, donde está obviamente, hay varios presidentes, entre ellos el presidente Joe Biden, y lo que por ahora se advierte es que si Putin usa armas químicas, ellos han dicho va a haber consecuencias. No nos dicen evidentemente cuáles consecuencias, pero pues se han reunido para rechazar lo que está haciendo Vladimir Putin y advertirle que no debe usar armas químicas. Bueno, es que no debería usar ningún tipo de armas, o si no habrá grandes consecuencias, es lo que han dicho, y lo digo entre comillas. Es que no ha debido invadir a Ucrania, para empezar. Es que no ha debido declarar una guerra injusta y miserable contra un país hermano que no ha cometido ningún delito, que no le ha hecho ninguna agresión a Rusia, que todo lo que quiere es acercarse a los países de Europa porque Ucrania siente que en gran parte es europea. Y eso es un parecer, pero ¿qué tal? Dice que es europea y entonces este salvaje de Putin le manda sus tanques de guerra, le manda aviones hipersónicos, destruye las ciudades, mata a los niños, mata a los ancianos, mata a las mujeres, los persigue sin clemencia. Este es un salvaje, este es peor que Stalin. Pues yo he dicho varias veces que es de la línea staliniana. Stalin, recordemos, en la década de los 30 hizo las famosas purgas en las que dio muerte a sus amigos y antiguos compañeros de lucha política. Los mató a todos, a Kamenev, a Zinoviev, a cuantos otros. Stalin fue un hombre detestable y un hombre espantoso. Pues Putin es parecido, y es parecido entre otras porque viene de allá. No hay que olvidar que era el padre o el abuelo de Putin, el que era cocinero de Stalin. Era uno de los dos, o el padre o el abuelo. Y Putin fue miembro de la KGB. El abuelo fue el cocinero de Stalin. Bueno, y miembro de la KGB, ser miembro de la Lenin, KGB. bueno, de Stalin y de Lenin. ¿Cómo dice Demar? Que fue el cocinero de Stalin y de Lenin. Y de Lenin, de los Sí, dos. señor. Sí, señor. Y de los dos, peor que Lenin es Stalin. Stalin quedó destituido de la historia por los propios comunistas.
es que la andanada contra el régimen staliniano provino principalmente de los comunistas, empezando por Khrushchev y por todos sus amigos de entonces que, llenos de vergüenza por los crímenes de Stalin, los tuvieron que reconocer para que sobreviviera el Partido Comunista. Entonces, ahora aparece este hombre que es de la misma línea, que es de la misma corriente política, pero sobre todo del mismo estilo. Putin es un staliniano y Putin está destrozando el pueblo de Ucrania y está asesinando a cuantos ucranianos y está destruyendo todo un país. Putin es un personaje siniestro, siniestro. La historia lo reconocerá así. Nos parece que no ha sido suficientemente destacado el papel de Putin en la vida contemporánea. Le han sido impuestas sanciones que lo han desequilibrado, que lo han desesperado más, que lo han convertido en un salvaje mayor del salvaje que ha sido siempre el señor Vladimir Putin. De manera pues que en eso estamos. Sigue bombardeando ciudades, las sigue destruyendo, sigue volviendo pedazos un país que tiene derecho a sobrevivir como país independiente y a tomar sus propias decisiones sin que ningún Putin las interfiera y las prohíba. Dígame, ¿qué mal le hace a Putin que Ucrania quisiera o quiera o vaya a ser algún día miembro de la OTAN? Si eso no tiene nada de malo, ni supone ningún peligro para Rusia, y le manda los tanques. ¿Y cuántos tanques? ¿Y cuántos hombres de guerra? ¿Cuántos hombres de guerra ha desplazado Putin en Ucrania? Se conoce la cifra, primero se hablaba de 100.000, después de 120.000, después de 150.000. Mandó todo un ejército para castigar a Ucrania por tomar una decisión soberana, independiente, la decisión que le corresponde tomar a un país porque para eso es un país soberano. Los países soberanos son los que toman decisiones independientes y libres. Putin los castiga y los castiga de qué manera violenta, de qué manera inhumana, de qué manera trágica. Siguen llegando los refugiados a los países vecinos, especialmente a Polonia. Siguen saliendo los niños y los ancianos y las mujeres de sus casas, siguen los hombres despidiéndose de sus seres queridos para defender su tierra, para defender lo suyo, su solar nativo, su paisaje, lo que les corresponde defender en la vida. Qué horror es el señor Vladimir Putin. Y nos recuerdan nuestros oyentes, doctor Fernando, y qué buena recordar nos hace don Juan Montoya y doña Marlene, que Jesús sacó a los mercaderes que respetaban el templo a rejo. Entonces, señor arzobispo, sí. Jesús da ejemplo. Sí, señor. Jesús con un látigo en la mano sacó a los mercaderes del templo. Mi templo es casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Esto fue una cueva de encapuchados, con ellos el látigo, desde luego con la disposición a aceptar su arrepentimiento cuando lo muestren, pero siguen mostrando todo su furor y todo su odio contra la Iglesia, y Monseñor se viene con estas palabras tan poco significativas y tan poco tranquilizadoras para la conciencia de los católicos colombianos. Jesús sacó a los mercaderes del templo a rejo. No hay que olvidarlo, señor arzobispo. Muy bien. Y estos eran noticias, y estos eran asuntos, y estos eran temas que tratábamos con ustedes, y volveremos pronto. Sí, señor, y estábamos hablando al oído.